Hola a todos, aquí estamos en un nuevo programa de Distancia Focal. Una nueva edición, esta vez para entrevistar a ni más ni menos que a un gran amigo, amigo de muchos años, esta vez relacionado con el mundo de la música, el señor Felipe Candia. Él es músico, percusionista, baterista y ha trabajado en diversas áreas de la música. Vamos a hablar sobre el flamenco, vamos a hablar sobre el jazz, vamos a hablar sobre el progresivo. Y recientemente una nueva faceta que apareció en la vida de muchos músicos, que es el tema de la virtualidad. Una virtual que por ahí que apareció hace poquito, de la cual él es uno de sus protagonistas. Así que prepárense, yo por mientras me pongo mis audífonos y me preparo para la entrevista y nos vemos después de la intro. Sí, efectivamente, ya estamos al aire. Buenísimo. Entonces, hacemos primero la presentación, que a mí me encanta hacer las presentaciones de rigor. Para los que no, Por favor. para los que me han estado siguiendo hace ya algún tiempo por este tipo de lives, tengo este programita que se llama Distancia Focal, donde he entrevistado a varios personajes del medio cultural nacional, desde diferentes áreas, y el día de hoy tengo el gusto de estar junto a un tremendo amigo, Felipe Candia, músico, baterista, percusionista, un personaje de la música en este país. Así que, primero que todo, Felipe, agradecimiento por estar acá el día de hoy, por supuesto, junto a una buena chela. Salud para allá, Una maestro. rica chelita, salud, compadre. Debo decir primero, ante tu presentación, Ya, que este es el primer distancia focal con chela en mano, porque creo que ameritaba. ameritada, Ameritaba. ¿cierto? Ameritaba, Ya, todo el salud, rato. entonces, compadre. Salud, maestro. Bueno, para los que nos están escuchando ya, eh, ¿cómo se llama? Eh, como les decía, tenemos a este tremendo amigo acá, Felipe Candia, y yo creo que lo mejor, Felipe, amigo mío, es que usted se presente como usted quiera. Cuéntenos un poquito de Y su yo vida. me presente, wow. ¿Quién es Felipe Candia? ¿Por qué Felipe Candia se dedica a la Oh, música? No, largo. Pues, ¿viste si te dije que la chela era necesaria? era necesaria. ¿Tienen tiempo? Esa onda. Dale, dale. A ver, básicamente me considero músico, Uh eh, fuera de lo que estrictamente se puede entender como músico, y además -huh. porque vivo de eso. Uh Pero me -huh. refiero como músico en todo el sentido de la palabra. Vivo, es mi hobby, es mi pega, es mi, qué sé yo, mi relación con el mundo es a través de la música. Ajá. Entonces yo creo que eso es lo que de todas maneras me define como, en general, en términos generales. Y Uh -huh. bueno, poco tal como hacías tu percusión, batería, por ahí un poquito de guitarra. Me he dedicado cada vez más a componer también. Uh Eh, -huh. Ahora último no tanto, pero la composición siempre es algo que ha estado y de repente viene como por oleadas. Uh -huh. Eh, Eso, básicamente, lo que respecta a ese aspecto de lo que queremos hablar probablemente. Ujú. Sí, claro, sí, claro, claro. Espérate, justo me acordé, hay un tema que, cuando mencionaste eso ¿cómo se llama? La composición, me acordé de un tema que quería en algún minuto meter dentro de la conversación. Uy, pero es Pero que tenemos muchos temas ahí que, vamos, pongámosle, hay porque para mucho, así que, por si acá, los que nos están escuchando por el Facebook Live, tengan la libertad de preguntar, no sé si lo que quieran. Ahí yo eso, no no sé, sé si es lo que quiera. o sea, por ahí dicen que las preguntas no son el problema, sino que son las respuestas. Entonces, ahí veremos si Felipe contesta, digamos, pero por lo menos Claro, siéntanse con si de las dudas repente se que quieran. empieza a poner como borroso, así, algo No, sí, así. claro, si se cayó la señal, otro tema. Así Claro, que tengo, eso. tengo aquí unas cosas como... Claro, no se ve bien, no se ve bien, y se va la señal, Claro, claro. no se escucha, etcétera. Te perdí, te perdí. ¿Viste? En fin. Oye, partamos primero a ver, tú tienes lo que decía, eres músico de corazón, de pasión. Y eso hace que tú hayas pasado dentro de la música por una infinidad de, no sé si decirlo, áreas.
o especialidades, digamos. Sí, Porque tú has tocado jazz, flamenco, has ido también, en alguna parte de la historia también pasaste por la música más popular, digamos, por lo más pop, por el estudio, has sí, trabajado en estudio, y bueno, ahora, eso sí. y ahora últimamente estás también trabajando en lo que es el progresivo, entonces tu experiencia es tremenda. ¿Qué hace que pases, que hayas tenido la posibilidad de ir pasando por todas estas diferentes formas de música, digamos, de alguna manera? Claro, yo creo que primero, antes que la posibilidad, está como la inquietud de hacerlo. Y la inquietud yo creo que viene porque a lo largo de mi vida como ser humano, independiente de como mi carrera musical, he escuchado mucha música y escucho mucha música diferente y he aprendido a valorar diferentes tipos de música. Eh, Cuando empecé a estudiar batería, en esa época, que si yo estaba tocando como algo, ya lo he comentado por ahí, Guns N' Roses y cosas así de rock, que era lo que estaba sonando en la radio en ese minuto. Eh, y luego me metí un poco más en la fusión, el jazz fusión. Estuve estudiando percusión docta en la Católica, entonces también conocí, no tanto, porque estuve un par de años, pero igual me metí bastante a conocer cómo son los instrumentos de música docta. Entonces como que lo primero es la inquietud, y eso lo he tenido siempre y sigo teniéndolo en el sentido de que quizás ahora con más calma. Antes era un poco de ya vamos aquí, con más calma ahora, pero sigo teniendo inquietud por estilos nuevos, por escuchar música primero, por escuchar músicas diferentes, y eso me atrae a diferentes músicas, y eso es como la intención. Luego la posibilidad ha sido, yo diría, un poco de suerte, un poco de que también siempre he estado con buena disposición a aprender cosas nuevas, ¿cachai? Más que a decir, ya yo toco súper bien, entonces puedo tocar lo que sea. Nunca, siempre he tratado de entrar, sobre todo con los años, uno al principio es un poquito más imprudente, pero sobre todo con los años he tratado de entrar a los estilos de forma como cauta y respetuosa, aprendiendo, y luego ya uno se puede explayar. Y he tenido mucha suerte de tocar en cada estilo, que son varios, con gente muy buena, muy, muy buena. O sea, los mejores de Chile, los mejores, entre comillas, si es que eso se puede Claro, decir. Gente de lo más talentoso, o sea, en el jazz fusión con Emilio García, en el jazz más tradicional o mainstream, con, qué sé yo, Jorge Díaz, con Carlos Vera, Nexus, gente que lleva muchos años tocando, que son maestros en el flamenco, qué decir, con los mejores del flamenco en Chile y de afuera también algunos. exacto. Con Ails Bueno, llegué a tocar a Ails, el rock progresivo fue también los, qué sé yo, todos tremendos músicos, una banda que estaba súper potente. Entonces, he tenido, siempre, tus compañeros o compañeras son tus maestros también. Entonces, sí, claro, he tenido muy buenos maestros en cada estilo y he exacto, tratado de estar como abierto a aprender, que al final eso es súper importante. exacto. Bueno, de hecho, parte de la historia de don Felipe Candia es que Felipe le tuvo el privilegio de tocar para el Dalai Lama, lo que no es menor. O sea, Imagínate, oiga, ¿cachai? Así que bueno, en sí, fin, eso fue toda una increíble. historia, ¿viste? Ahí con ese músico tibetano, ¿te acuerdas? Que eso fue el bolón máximo ahí Sí, con... Nawan Ketchuk, algo así, no sé si estoy pronunciando bien, Exactamente, pero que fue hermoso. En esa época yo estaba tocando con el Subira, imagínate, música, el exactamente. Subira que estábamos haciendo, Subira tenía dos grupos, uno de música electrónica y Ujú. el otro de música un poco más Subira, digamos, Sí, más sí, étnica, chilena, sudamericana, indígena, bueno, no sé cómo, sí, todos una fusión los bastante nombres que se extraña, les puede, digamos, extraña en el buen sentido muy de la bonito. palabra. Sí, claro. Sí, y bastante ecléctica, y súper Mm, bonito. Y yo estaba tocando en las dos bandas del Subira. mm, Y entonces ahí hicimos una mezcla, hubo un momento de música así electrónica
Sí, sí, Eh, bien, fue bien dance. extrañamente hermoso. Fue muy Sí, impresionante. Además, haber estado esa vez en el público, digamos. Fue muy bonito, muy bonito. sí, fue se me Oye, tenía un poco olvidado ese bello ¿viste? momento. Sí, para que veas ahí, no solamente, o sea, no solamente los años que nos conocemos, sino algo de investigación ahí también hay en esa Algo, entrevista, claro. digamos. Oye, Uy, a es todo que esto, la Felipe, cantidad de tocatas que tengo en el cuerpo no te la ¡uh! cuento. Exactamente. A todo esto, a propósito de lo mismo, el otro día, ponte tú, conversamos con un grupo de amigos fotógrafos sobre este asunto del tocar, en el caso de nosotros, sacar fotos de todo. ¿Cachai? Está el fotógrafo que saca fotos de matrimonio, saca fotos de sesión, de espectáculo en vivo, ¿cómo se llama? De producto, de todo. Y para nosotros, lo que nosotros decíamos, era que eso de alguna forma te quitaba la posibilidad de profundizar en un determinado estilo fotográfico. Entonces eras como, digamos, técnicamente como un maestro chasquilla de la fotografía. Le hacías a todo, pero en ninguno eras especialista. Tú que has tenido esta opción de tocar en tanta variedad de estilos, ¿tú sientes que en los músicos pasa lo mismo? ¿O que el hecho de que toques en tantos estilos no te da la posibilidad de profundizar en un estilo? ¿O, en el caso de los músicos, el tocar en una gran variedad de músicos te da además una plasticidad musical de poder adaptarte a más cosas? Mira, la respuesta es súper difícil y algo que me sigo cuestionando hasta el día de hoy, pero pasa que, a ver, yo creo que como premisa inicial digo que uno, mientras más estilos conozca, y Uh-huh. esto por supuesto tiene que tener una medida, uno no puede conocer todos los estilos, Sí, 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 sí. de partida todos los estilos no existen porque es algo que sigue Uh-huh. mutando, pero conocer muchos estilos te da muchas herramientas diferentes y te da una percepción, por lo menos en la música, una percepción de cómo reaccionar frente a diferentes músicas más fina, creo. Es como Ya. que, es como que, por ejemplo, para un mismo estímulo musical, Uh-huh. quizás un jazzista tiene algunas formas de reaccionar naturales al estilo. Uh-huh. Uh-huh. Y qué sé yo, en el folclore, en los diferentes folclores, frente a frente a ese mismo estímulo, cada estilo de música reacciona diferente. Si tú conoces Uh-huh. esos lenguajes y los haces tuyos, porque al final se trata de eso, Uh-huh. vaya a poder sacarle el provecho a esa variedad. Y Uh-huh. respecto al profundizar, efectivamente uno no puede profundizar tanto porque necesitaríamos unas 2 o 3 vidas para Ajá. profundizar mucho en cada cosa. Pero en mi caso, por ejemplo, en el jazz yo sigo estudiando harto, sigo tocando, como que le he dado, realmente siento que ahora en este minuto podría decir que estoy tocando más, Ujú, que he comprendido, y así, qué sé yo, en el flamenco. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, y creo que es una regla general, ujú. que si uno quiere tocar un estilo tiene que meterse años a tocar ese estilo. Exacto. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente uno no puede profundizar tanto como si te dedicaras solo a eso. Ujú, Pero si uno se pega unos 2, 3 años, 4 años ujú, tocando un estilo, te aseguro que aprendiste harto. Y ujú, en mi caso es lo que he hecho. Pero no lo he hecho como de forma secuencial, sino que en paralelo y así como entrelazado, ¿cachai? Entonces, ujú, tocando flamenco mucho, después tocando jazz fusión mucho rato, ujú, muchos años, tocando bastante. Eso es una suerte que he tenido yo. ujú. Ahora después con Ails tocando rock progresivo también. Y por supuesto ahí uno va viendo sus falencias, que decir, bueno, si me dedicara solo a esto, Claro. quizás podría hacer esto o lo otro. Pero finalmente, en mi caso por lo menos, ha sido eso, que he estado mucho tiempo en cada estilo. Mm, Entonces, he profundizado lo suficiente para que se haga un poco parte de mi lenguaje propio ujú. y para conocer el lenguaje de la tradición, que es súper importante. Oye, Pero sácame no duda. termina nunca eso, entre paréntesis, eso no termina nunca. El aprendizaje en el arte no termina nunca, digamos, Claro. en general en la vida, digamos. Pero sácame duda. ¿Tú sientes que hay algún estilo o algún tipo de música para ti que es como
como tu centro y que desde ese estilo de música tú irradias cositas a los otros estilos. ¿Te entiendo, no? Es como, si tú te sientes, voy a ponerte un ejemplo, si tú sientes que eres más jazzero, por ejemplo, tú Claro. sientes que le metes esa cosita del jazz, se la metes un poquito al progreso, como parte de tu estilo, que quiere, ¿se entiende? Sí, pero la verdad no tengo. Si cuando me pongo a escuchar las cosas que he grabado, por ejemplo en Isles, que es un grupo de Ajá. progresivo, Sí, 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 sí. hay cosas jazzísticas, eh, sí, Ajá, claramente. ajá, Cosas que me gustan mucho y que las sigo haciendo y alguien podrá decir, ah, eso no está tan bueno, pero da lo mismo, es claro, mi forma pseudo jazzística de afrontar ajá, un cierto espacio en la música. ajá, Pero no habito como un espacio en que yo diga, esto soy, que sea muy definido. Eh, perfecto. Podría meterme a analizarlo, pero en realidad Mm, es muy mezclado, muy mm, mezclado. O sea, de repente estoy tocando cosas de jazz fusión, por así decirlo, ajá, y me sale el flamenco, como toques, así como paca, sí te cacho, taca, cositas sí te cacho. simples, pero que son como parte de mi lenguaje. Y es A un eso me lenguaje refería. súper quiltro, por así decirlo. Claro, no, a eso me refería un poco. Si tú sientes que dentro de esa característica tuya como percusionista, como músico, tú sientes que hay algo que le gane al otro, No, de tu forma de no, tocar. Yo sé que, por ejemplo, que la batería es súper técnica. Entonces, sí lo es. que alguien de repente te vea tocar y diga, se nota que el Felipe es yacero, o se nota que es flamenco, porque hace las cositas con una técnica que puede ser de otro estilo musical. ¿Se entiende? Claro, pero sí, como te digo, podría ser. Yo creo que siempre está la posibilidad, pero yo creo que depende del día que me pilles, por así decirlo. Perfecto. La Yo- inspiración del día, digamos. sí, y como la respuesta al estímulo también, a eso me refería, ¿cachai? Perfecto. Como que de repente siento un estímulo que me gatilla ciertas respuestas musicales que Ujú, van a tener que ver con el flamenco o con la ujú, música afrocubana, que he estudiado harto también, o ujú, con el rock progresivo, o con el jazz más moderno, con el jazz ujú, más tradicional, como que con la música latinoamericana también, que toqué bastante con el Chicoria, con Toño ajá, Restucci, con la Francesca Ancarola, ajá. y ¿cachai? Que todo eso también es un mundo y son Sí, lenguajes claro. diferentes, son lenguajes y son swings, si se puede decir de esa forma, o Sí, 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 grooves sí. Sí. diferentes, ¿cachai? Formas Ajá, de afrontar una misma figura rítmica incluso, claro. ¿cachai? Entonces, no sé, como que ya Perdona, a lo dejé mejor, de buscar eso, como que ya dejé de buscar esa identidad porque mi identidad es justamente la mezcla de las cosas. Tal vez algún día llegue claro, y diga, retrospectivamente diga, sí, sí, bueno, en esta etapa estaba muy perfecto. yacero, no Te sé. cacho. Oye, y a lo mejor dentro de lo mismo, curiosidad desde el que no está, desde el que no es músico, digamos. ¿Y hay alguno de esos estilos que para ti sea más fácil, que lo sientas más digerible, que te es más fácil así como no sé si entenderlo necesariamente, pero es en el que te permite, te mueves más fácil, que hay algo que hacer y te sale más natural? Quizás, quizás podría decir que lo que se llama jazz fusión o lo que se le llama la música fusión Ajá, es algo de lo que más he hecho, perfecto. probablemente, y quizás ahí me muevo más, estoy dentro de mi piscina de comodidad. Ujú, Eh, podría ser. El flamenco también es algo que, el flamenco nunca es fácil, pero es algo que es un lenguaje que he tocado muchos años mm, y me siento súper familiar dentro, es un lenguaje muy familiar para mí, mm. Quizá, pese a que sigue evolucionando mucho. perdón, esto también insisto desde el que no es músico. Eh, Me da la sensación, desde lo que yo conozco de los diferentes estilos musicales por los que has pasado, que a lo mejor con el flamenco puede pasar eso, porque yo desde afuera lo veo como un lenguaje musical súper intuitivo, más que tan técnico. Entonces eso también a lo mejor puede ser una cosa que te permite, yo sé que por supuesto que tiene una teoría bastante dura, digamos, pero a lo mejor el tocar flamenco, por lo que tú dices, que es más familiar, es más intuitivo, puede ser. Sí,
pero, o sea, efectivamente es bien intuitivo, ¿Ya? pero es bien intuitivo dentro de un lenguaje que uno tiene que conocer súper bien. Mm, Eh, Cuando ya conoces ese lenguaje, lo que ocurre dentro de esa conversación, por así decirlo, ujú. es muy... Miren quién apareció. ¿Viste? Cosas que El pasan. Ulises, saludos. Hola. Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cachai? Cuando es bien técnico igual, el flamenco es bien técnico, pero lo que ocurre es que, así como el jazz, tú estás dentro de un lenguaje Mm. y... Espérate, voy a pedir recarga, Muy bien. aprovechando. No, obvio, obvio. Claro, lo que pasa es que, como te digo, es intuitivo, pero es intuitivo después de que uno ha estudiado bastantes Claro, cosas claro. y ya te puedes mover de forma intuitiva, pero es técnico también. Es que al final, pucha, yo creo que a lo que una de las conclusiones que he ido llegando ahora ya más de viejo, o Mm, más viejo que antes por lo menos, mm, es que la técnica es súper importante. O sea, es muy importante tener la técnica. ujú. eh, y que mucha música que parece muy fácil requiere bastante más técnica de la que se piensa. Te entiendo. O sea, es como ese equilibrio entre la técnica te permite el relajo, porque la técnica no significa solamente como el virtuosismo en Mm, términos de, por ejemplo, cantidad de notas o cosas complejas, sino ujú. que la técnica también significa la respiración, Sí, claro. los espacios, cosas que de fuera se ven muy simples. O sea, hacer esto, Mm, tum, 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 se ve simple, pero todo mm, esto tiene cada movimiento, yo lo veo con mis alumnos y mm, mis alumnos también ahí en el cajón. Cada mm. cosa que uno de repente da por sentado es como, ¿qué pasa aquí? Requiere un Porque trabajo, por porque supuesto. requiere mucho trabajo cada movimiento, es en ese sentido, y un poco como el tai chi, no sé si te suena. Sí, claro. Sí, algo. ¿Ok? Algo, tiene el movimiento, el espacio es fundamental, el tiempo, el Mm, espacio, y incluso en cosas simples. Entonces, finalmente, eso es técnico también, también es técnica. ujú, Independiente que uno después, qué sé yo, probablemente el que toca rock y mm, toque no está pensando en la técnica, o el que mm, toca cualquier música. Uno luego no piensa en la técnica, pero yo diría claro. que la técnica está en todo. Mm. No, Independiente que la sensación y como el amor y la expresión finalmente es sí, claro. algo que no es técnico, viene de otro lado. Sí, claro. Bueno, y además un poco también, apelando un poco también a que es trabajo, digamos. Pensar que además el músico es un artista escénico. Entonces, a la larga, ese movimiento que tú estás incorporando es expresión también. O sea, Sí, tú sabes perfectamente que hay muchos bateristas que, independiente de la técnica, a veces también son conocidos por la gestualidad que tienen, por la forma de tocar exacto, arriba. Entonces, es un sello propio, exacto. a la larga también su lenguaje corporal, Es un digamos. sello propio, sí. Es algo que yo he estado trabajando ahora porque justamente soy muy serio al tocar, ¿cachai? Ajá, Entonces estoy trabajando eso de que de repente lo estoy pasando súper bien y después me miran un video y mi cara de y- serio, así, porque estoy claro. muy Bueno, concentrado, ¿cachai? Estoy concentrado, estoy analizando muchas sí, cosas a la claro, vez. sí, claro. Pero sí, estoy súper consciente de eso, de ese fenómeno y probablemente muchas veces lo que pasa en vivo es Ajá, diferente a lo que pasa en un video, por ejemplo, claro, porque en vivo hay una energía corporal que es diferente, absolutamente. ¿sabes? La gente está ahí, te aplauden, hay energías que van y vienen, hay como una excitación del momento, ¿cachai? Sí, claro. Y probablemente a veces uno dice, uy, no toqué muy bien, pero la Mm. gente está vuelta loca, así como, Ah, wow, qué prendidísimo. increíble. Y eso tú Sí, decís, exacto. bueno, no sé qué, quizás Por- yo me sentía más o menos, pero estaba transmitiendo como energía, exacto. finalmente. Bueno, perdón, y un tema que también es interesante sobre eso mismo, tiene que ver con que en el fondo es súper distinto la puesta en escena que tienen ahora las bandas en general con respecto a la puesta en escena que tenían hace 15 años o 20 años atrás,
cuando tu concierto está lleno de pantallas que te están... Porque en el fondo, a ver, para decirlo en castellano, hace, no sé, 20 años atrás, el baterista estaba simplemente detrás de la batería, de esas baterías gigantescas, y casi no los veían. Y ahora tienen Claro, una cantidad de cámaras que te tiran por pantalla, igual que los futbolistas, digamos, ¿cachai? claro, El claro. último detalle se ve en una pantalla gigante, entonces tienes que trabajar mucho más la expresión porque independientemente que Sí, estés detrás de la batería te van a ver igual, ¿cachai? exacto. Y yo probablemente por ahí nos reímos de eso en algún minuto con la Natalia García Huidobro ¿Mm? en la última obra, ¿Mm? en Arrebato, ¿Ya? que al momento en que estábamos armando toda esta cosa con el director y todo eso, era como, bueno, ya, y el Felipe está ahí escondido detrás de la batería como en su Eh, trinchera, ¿cachai? Y yo decía, exactamente. de aquí no me saquen, ¿cachai? Si yo no estudié, De más, de más. onda, yo no estudié teatro, ¿cachai? A mí déjenme aquí en mi batería como puta, Claro, metido pensando mis weas y todo ahí, perdón. ¿Cachai? Déjenme aquí en mi trinchera, como un claro. poco cubierto, acostumbrado a Ajá, no estar tan expuesto, claro. pese a que no, en general no tengo muchos problemas con eso, pero estoy acostumbrado, ¿cachai? Es como que andáis con Estáis protegido. tus protecciones, ¿cachai? Tenéis tus buenos toms ahí, o lo que sea. Es más un gesto como el hecho de la trinchera, por así decirlo. Ajá. No, está perfecto. Está perfecto. No, yo lo veo desde el otro lado, desde el punto de vista de la foto, que para mí lo hemos conversado Claro, muchas veces. El tema de, de fotografiar a un baterista es un tema, porque desde la visión que tenemos nosotros, cómo logramos traspasar la batería para el otro lado, a menos que lo pongamos desde atrás del escenario, digamos, es un tema. Así que, bueno, sí, es siempre oye, complejo. entrando un poco como en las áreas, digamos, de esta vida musical, digamos. Partamos primero por el tema del flamenco. ¿Cómo llega Felipe Candia al flamenco y qué hace que el Felipe Candia se quede tanto rato en el flamenco? Que haya sido algo que te agarró, ¿cachai? Claro. Bueno, llegué por una polola que tenía, que no la voy a nombrar, la quiero mucho, pero no la voy a nombrar. ¿Ya? Eh, esto fue como a los pasados, por ahí cerca de los 20 años. ¿Ya? Imagínate. Acabo de cumplir 44. Sí, ya, dejémoslo ahí, ¿no? Ya llegué ahí y la Yani, gran amiga y maestra de muchísimos, Exactamente. yo empecé a ir, yo estaba estudiando percusión docta en la Católica en ese minuto. Y empecé ¿Ya? a ir a, qué sé yo, típico, uno va a buscar a tu polola, al Mm, flamenco y llegaba un poquito antes para ver, porque decía, oye, qué interesante los ritmos y todo. Y cada vez me fui como yendo más seguido, así, oh, qué bonito, esto que trataba de entender, anotaba cosas, me acuerdo. ¿Ya? Decía, qué raro esto. Y es raro, es bastante... Sí. Sí, bueno. Y empecé a ir y de repente, como que un día en alguna, qué sé yo, fiesta, noche, flamenca, juerga, como que la Yani dice, hoy tenemos percusionista nuevo. Ah, te tiró al agua. Y sería, de ahí no paré más. Mira. Y no me preguntó. O sea, fue como, Bueno, tenemos percusionista nuevo. bueno, la Yani tiene ese estilo, así como de Es su estilo, a la piscina, vamos. a la piscina. Y después de eso me acuerdo que, por ejemplo, de ese mismo año toqué en una función de fin de año de la escuela y toqué Ya, cajón, tenía que tocar cajón sobre una pista que estaba sonando. ya, Y, y de ahí empecé como, ya, ¿y cómo es esto? La Yani fue mi primera maestra de cajón. Yo no sabía que existía el cajón, yo creo. O ajá, sea, ajá, probablemente había visto muchas veces el cajón, así como viendo Inti Illimani, ¿cachai? El cajón peruano, ya, ajá. pero no estaba dentro de mi cultura musical el instrumento. Así que, nada, pues, fue como meterse, empezar a investigar. Ujú, Lo primero que, o sea, con la Yani aprendí mucho porque en el baile, o sea, en el baile está toda la tradición. claro. El baile bien hecho, digamos, con tradición, está todo Mm, ahí. Y ahí fui aprendiendo y con el tiempo todavía imagínate que no existía ni YouTube ni nada, o sea, uno no podía decir, uy, ¿cómo se toca este instrumento? Me voy a meter a YouTube y tenéis 500 videos que te enseñan técnica y todo. No había nada de eso, entonces era como intuición, decía, ¿qué suena aquí? Mi técnica por muchos años fue malísima, mm, o sea, mi sonido era muy malo, pero funcionaba.
pero Ujú. aprendí como el lenguaje en esa época, lo aprendí de forma súper de a poco, de que iba, por ejemplo, 3 veces a la semana a clase, a acompañar clases. Ujú. Eran varias horas a la semana ahí metido absorbiendo, solo viendo Ujú. ya y preguntando cuando no sabía, ¿cachai? Absorbiendo. Entonces fueron muchos años como de que esa iba entrando por osmosis, por así decirlo. Y Mm. también nuestras juerguitas, lo pasábamos bien, tocábamos Oh. harto. Fue harto tiempo de eso. Perdón, dicho sea de paso, para los que no conocen el mundo del flamenco, en las juergas se aprende muchísimo. Que Se uno aprende podría creer que muchísimo. es como, que, perdonando el chilenismo, que es puro hueveo, y en el fondo es una tremenda práctica y aprendizaje cada vez que hay una juerga. Sí, sí, un montón. Se aprende mucho bueno, yo estuve muchos años en esa y después pasé una época que estuve ya un poco saturado del flamenco y quizás Ujú. mm, entre comillas, abandoné un poco, Ujú. pero siempre he estado como yendo y viniendo. Perfecto. Nunca me salgo de todo, o sea, del Ujú. todo. Ujú. Y ahora, bueno, sigo haciendo flamenco. Perdona, ¿y qué es lo que te, como decían antes, qué es lo que te tiene enganchado con el flamenco? ¿Qué es lo que te gusta del flamenco, musicalmente hablando? Me gusta mucho la profundidad del cante. El Ya. cante en el flamenco es algo muy, muy, muy profundo, muy potente. Ujú. Eh, es como que, no sé, por decirlo, que puede sonar medio cliché, pero que es como que sale de la guata. Mm. eh, Se siente una profundidad en el cante que es muy, a mí probablemente es lo que más me gusta, es raro, Mm. Mm. y no canto nada, pero nada, nada. Eh, Quizás por ahí me escuchaste cantar alguna vez, pero eso mejor no hablemos. Iba a hablar del tirolés, pero mejor dejémoslo ahí, Exacto. ¿no? No, no dejémosla ahí nomás. Salud por el tirole. Por Pero no, favor, salud. pero me Salud. gusta mucho, permiso, ¿no? Adelante. Me gusta mucho el cante, es algo que es como que lo que cruza todo el flamenco. Ujú. La guitarra es hermosa y todo, también la percusión, por supuesto, pero Ujú. probablemente diría que el cante Ujú. y por otro lado la capacidad o los momentos de improvisación. Perfecto. Por ejemplo, una de las cosas donde más he gozado siempre es cuando me toca acompañar al Pancho Delgado Sí, y claro. Ya. tenemos esos momentos de improvisación, eso para mí es maravilla, es No, no más. gloria. De Ahí más. es como, ese es mi momento que de alguna forma está lo mismo que está en el jazz, que es el Ujú. momento de la improvisación, Ujú. que es donde es emocionante. Claro. Está ahí, está ahí como en una montaña rusa que no tiene baranditas, ¿cachai? O sea, Sí, claro. si te vais muy poblado, te podéis caer efectivamente. El compás, está Exacto. ahí en el compás, te está manteniendo. Eso es hermoso. Sí, sí. Es bello lo que pasa. Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cachai? Ese momento de intensidad y de que puede salir hermoso o puede salir horrible y bueno, Sí, sí. es bonito eso. Sí, insisto, también desde la visión que tengo yo cuando los veo a ustedes entablados en espectáculos y uno de afuera como espectador, uno que ya ha visto un poquito, tú ya sabes cuando están improvisando y cuando se salieron un poco de lo que tenían pensado hacer en los ensayos y alguien se arranca un poquito con los tarros y los otros lo siguen y se arma un cuento muy entretenido. Son por supuesto las partes que más celebran cuando el espectáculo termina. Es Sí, como, bueno, qué increíble ese minuto, esa improvisación que hicimos. Alguien, y de hecho lo que más de una vez he escuchado, alguien lo grabó porque así claro. como fue tan natural, así como que no lo pensaron y salió. Por supuesto, con todo lo teórico, lo de conocimiento y lo técnico que son Sí, para llegar a esto. por Pero es tan supuesto. impresionante las caras de ustedes cuando dicen, bueno, por favor, alguien grabó eso, que eso hay que subirlo porque quedó increíble. Claro. O sea, sobre todo cuando te saca el ole ahí, ¡buah! Se te sale Absolutamente, absolutamente. porque, porque es eso. Es como, Tipo, es como yo de repente ver como que estáis dribleando ahí, va, y de repente, pa, gol. ¡Oh! Y exacto. todo el mundo hace como lo hizo. Y es muy, Exactamente, es como, exactamente.
es muy potente. Y Oye, esa, con el fútbol pasa eso, que la gente sí, grita, claro. la gente No, grita exacto. también, es como, ole. Exacto, Eso es súper absolutamente. potente. Oye, entonces, ¿y tú sientes que hay algo? Yo sé que nos pasa a los artistas en general todas las cosas, que uno siempre quiere ser más de lo que ha logrado hasta ahora, digamos. Pero hay algo que tú tengas así como desafío dentro del flamenco, que tú digas, pucha, ojalá algún día me toque poder hacer algo, o tocar en algún lugar, o tocar cajón para un determinado bailador, o cantador, o cantadora, que tú digas, me encantaría tener la posibilidad de estar con esta persona arriba de un escenario. ¿Sabes qué? No lo había pensado. En Mm, general, estoy súper contento con lo que he hecho estoy súper contento con los desafíos que sigo teniendo ujú, con las personas con que trabajo acá, que son tremendos. ujú, Y siempre me están poniendo desafíos que son súper interesantes, son ujú. súper, ¿cómo se dice? Desafíos desafiantes. O Sí, sea, sí, 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 son, sí, sí, ¿cachai? sí, sí. Valga la redundancia, son desafiantes y también yo siempre trato de pensar un poco más allá, porque digo, bueno, por ejemplo, con la Natalia, paréntesis, por ejemplo, con la Natalia se dio la idea, ella quería hacer algo más rockero, flamenco, con Ujú, rock, y decía, bueno, y si le metemos batería, y ujú, de alguna forma siempre quise unir esas dos cosas, ¿cachai? La batería, pese a que he tocado cajón por muchos años, la ujú, batería sigue, creo que sí es si hablamos de como estar en su lugar, ujú, es el instrumento donde me muevo mejor, donde tengo más expresión. O sea, ujú, como que el brillo de los platos, la oscuridad de los toms, qué sé yo, la caja, ujú, todas sus cosas, como que siento que donde más tengo posibilidad de expresarme. ujú, Entonces cuando se dio la posibilidad de hacer algo con batería en el flamenco, yo dije, vamos, vamos, todo el ujú. rato y al principio como es complejo, porque uno dice, bueno, quizás no está sonando tan bien, o está en un ensayo con una amplificación mala y bueno, no sirve mucho, Ujú. porque la batería suena muy fuerte, entonces opaca todo lo demás. Ahí me Exacto. cuestioné mucho, pero el desafío fue bueno y se llegó a súper buenas cosas. Y ahora también tengo otro proyecto en que también de nuevo me pidieron, oye, ¿podéis tocar batería de flamenco? Démosle, Ya, pues, démosle. por supuesto. Si ya estoy, ya me metí en Claro, eso claro. de forma súper así por rebote y ya estoy. Así que vamos con la batería, percusión, metal, pasa un Bueno. bajo. Hacer la que sea. El cante lo dejamos de lado por el momento, pero por Te si corto acaso. la entrada, todo el asunto. Oye, cambiemos un poquito de área. Estuvimos en el flamenco, vámonos ahora a otra de las grandes áreas de tu vida musical, que es el jazz. Y dentro del jazz, me gustaría entrar en un tema en particular, que puede ser A ver, un poco complejo, digamos, de opinión, puede sacar chispa, que tiene ya. que ver con un lugar que tú conociste mucho, que en algún minuto me dijiste, tuviste algunas críticas fuertes, que fue con el club de jazz. Este asunto de que hubiera cambiado, bueno, todos sabemos que fue por motivos de fuerza mayor, digamos, no fue por gusto, digamos, Ah, ya, se te pero refería al nuevo club de jazz. al nuevo club de jazz, porque tú en el fondo tú tuviste tu crecimiento y tu desarrollo, tu formación en el antiguo club de jazz. Sí, Y pues. de repente cambia este nuevo club de jazz, que, en fin, especial, digamos, para ser un lugar donde se toca jazz, digamos. Mm. Entonces, ¿cómo has visto tú, quizás desde el interior del mundo del jazz, cómo ha afectado ese cambio de sede o ese cambio de ambiente para el desarrollo del jazz? ¿Tú crees que afectó, pensando además que se mantiene, por ejemplo, el Festival de Jazz de Providencia, etcétera, etcétera? Pero el club de jazz Sí, para mí, que yo alcancé a ir varias veces, tenía un ambiente súper especial, como para formar yaceros. Entonces yo no sé si eso se replica o se mantiene. mira, yo no me siento muy autorizado para hablar de como del jazz, ¿Ya? pero en lo que a mí respecta, en lo que yo puedo ir visualizando y ¿Mm? un poco tangencialmente, ¿Mm? eh, claro, el cambio fue súper brusco, ¿Mm? porque de alguna forma el club de jazz antiguo, y de alguna forma
en teoría hoy lo sigue siendo, pero era un club social y, y también era un poco una escuela. Estaban ahí mismo las salas, qué sé yo, uno terminaba de ensayar y estaba empezando a tocar una banda, entonces terminabais de ensayar, te ibas a comprar una chela al bar y te quedabais viendo la banda. Exacto. O, o viceversa, ¿cachai? Veníais a ver una banda y te encontráis con un amigo que estaba estudiando y, ¿cachai? Mm, Era todo muy una cosa, mm, ¿cachai? No, hoy día, hoy día, claro, hasta donde yo sé, mm, yo, bueno, hasta antes de la pandemia, digamos, mm. iba a tocar de repente, iba a ensayar con el grupo de Carlos Vera, Ya. con el cuarteto, un cuarteto de jazz, Ujú. y, y ensayábamos ahí. Carlos Vera tiene su escuela ahí, su escuela de Ujú. percusión. Pero no me encontraba con más gente que estuviera ensayando o muy poco. Quizás también es una cosa de infraestructura, que está todo más lejos, entonces como pasáis, como que se puso un poco más impersonal el asunto. Y Perfecto. bueno, ni hablar que el lugar donde uno toca es una pizzería, ¿cachai? O sea, Exactamente. Exactamente. me da pena decirlo y probablemente alguien se puede enojar con eso, pero Ujú. es un Sí. restaurante donde, salvo que vaya mucha gente a verte a ti, Mm. la gente está comiendo y no necesariamente quiere que lleguen unos hueones a tocar, ¿cachai? O sea, perdón, de hecho me acuerdo, esto como anécdota, para los que no le ha tocado estar en esta circunstancia de ir a ver jazz al club de jazz, tú en algún minuto me pediste unas grabaciones y me tocó acompañarte, no me acuerdo exactamente el grupo con el que estabas esa vez, pero yo me acuerdo Mm. que a la mitad de uno de los temas, en una de las mesas, la que estaba al frente, se pusieron a cantar el cumpleaños feliz y tú decís, no puede ser, loco, esta cuestión es así como, y la cara del grupo era así como, no puede estar pasando esto. No Sí, nos puede estar cantando el cumpleaños feliz más fuerte de lo que nosotros estamos tocando. Esa fue la claro. impresión. Bueno, esas cosas pasan. Quizás en el club de jazz pasaban antes, pero cuando la banda paraba de tocar, ¿cachai? Había como... Por supuesto. Porque en el fondo es un club de jazz, obviamente el jazz y la música están es la razón principal de la unión de esas personas. Entonces Exactamente. todos los que van ahí van con esa predisposición y con ese respeto. Exacto. Ahora quizás alguien va a comerse una pizza y tiene todo el derecho, que son Absolutamente. muy ricas por lo demás, Sí. pero alguien va a comerse una pizza, entonces también es complejo, es súper Sí. complicado, pero Sí, sí, sí. las primeras veces que toqué ahí salí bastante deprimido. Mm. Después ya ahora como que de alguna forma me lo he tomado un poco más light y Ajá. voy a tocar, estoy disfrutando de tocar jazz con amigos, colegas, Claro. que es súper bonito igual, ¿cachai? Es bacán, es inspirador, Claro. entretenido. Entonces como que me abstraigo un poco de lo que pasa para afuera. Mm, mm. Eso Te también es cacho. medio fome. Bueno, el Thelonious, que ahora me Claro. imagino que está súper complicado porque no hay lucas, no hay gente que vaya a verlo. Mm. Eh, el Thelonious un poco sigue siendo eso, o ha Claro. seguido siendo eso, que es ese club de jazz en que la gente va a escuchar. Va a eso, Exactamente. va a eso. O sea, Exactamente. si hay comida rica, bien. Si hay buena Pero no es lo cerveza, principal. vino, todo bien, pero no es lo principal, ¿cachai? Y Mm. eso cambia la actitud porque, como tú decís, nadie se va a poner a cantar el cumpleaños feliz a la mitad de un solo de saxo. Exactamente. Exactamente. No, sí te entiendo. ¿Tú crees de alguna manera que, que, que el antiguo club de jazz se necesita físicamente como lo que era antes? Creo ¿O que tú crees sí. que, por ejemplo, que es necesario lugares como el club de jazz, como el Yo antiguo, creo que digamos? sí. Bueno, no me extraña, pero me parece que lugares así deberían ser declarados como patrimonio cultural, Sí, claro. Sí, porque claro. o sea, debería haber sido declarado como patrimonio cultural y qué sé yo, que el Estado Mm. compre el sitio y eso debería haber Sí, sido claro. ahí como un lugar, porque es un lugar, bueno, fue un lugar histórico, Mm. ya no queda nada de eso, queda ¿cómo se llama? Hicieron una especie de homenaje, pusieron una trompeta, Sí, no, pero, una pero ridiculez.
No, O sea, no tiene sentido. no, ya, pero claro, todo eso afuera de un edificio de departamentos que no, Claro. no creo, por lo menos para mí no significa nada. O sea, Mm, eso es como cultura muerta, ¿cachai? Esos mm. homenajes Sí, o sí, sí, sí. monolitos estúpidos. Mm. Para mí eso es cultura muerta. Lo que realmente vale es la que está viva, ¿cachai? Y Sí, la que claro. hacen las personas que están vivas y que mantienen esa cultura viva, po. Sí, claro. Y en este caso, que eso, pucha, cambió Mm. mucho respecto de ese club a lo que hay ahora. Sí, creo que debería haber un club de jazz más Mm. parecido al que había. Perfecto. Puede ser que esté un poco retrógrado en mi pensamiento, pero Mm. sí, era mucho más potente, más humano, más a escala humana. ¿Cachai? No, Exactamente. no De tan hecho, de hecho, pensando en el negocio. claro, de hecho, perdón, cuando yo supe, o sea, la primera vez que yo escuché de que el club de jazz iba a cambiar a la ubicación que tiene ahora, yo pensé inicialmente que iba a ser lo mismo, pero no que iba a estar metido dentro de una pizzería ahí mismo, porque yo decía, ah, ok, lo cambiaron de una casa histórica a otra casa histórica. Bacán. Claro, Pero la primera vez que fui me encontré con esta pizzería, dije, perdón, aquí algo no entendí, porque yo pensé que iba a ser el mismo club de antes y no. claro. Bueno, es de esas cosas que no se puede hacer mucho. Exacto. Dentro de eso, dentro del jazz, ¿en qué estás tú en el jazz en este minuto? ¿Qué estás haciendo ahora? En este minuto exacto, nada. Me refiero ¿Ya? en esta pandemia, nada, digamos. He estado grabando algunas colaboraciones, Ujú, lo grabo aquí en mi casa con un par de maquinitas que tengo, ujú. colaboraciones con amigos de varios estilos, algunas cosas más jazzísticas, otras cosas de flamenco, Ajá. eh, algunas cosas un poco fusión, Ujú, ¿qué más? Bueno, harto cosas poperas también. He estado ujú. bien metido en eso. Ecléctico. Ha estado bien Bien ecléctico. ecléctico como siempre, ¿no? Eh, pero puntualmente lo que estaba haciendo de tocando de jazz es que estaba tocando con el cuarteto de Carlos Vera. Ujú. En realidad, bueno, el cuarteto Carlos Vera, Rocha, Duplaquet, Candia. Mira, buena. Teníamos temas en eso estábamos Perfecto. y bueno, nos pilló todo el asunto, estamos Ajá. cada uno en su casa. Perfecto. Pasemos a la tercera gran área, que para mí yo creo que es lo que te tiene más prendido en este minuto y con más inquietudes de posibilidades de proyecto, que es el tema del progresivo. El progresivo fue una Bueno, cosa sí, que entró en tu área, eso entró en tu área chica de manera súper potente hace unos años y te tiene así, pero top de tops en este minuto. Perdón, tengo que decirlo esto porque esto es una aclaración previa. a ver, Hay mucha gente que no se da cuenta de lo potente que es el progresivo. Puede ser una música muy de nicho, pero es muy de nicho aquí en Chile. En otras partes es fenómeno. Y nosotros no nos damos sí, cuenta, lo mismo que puede pasar con el flamenco, con el jazz, a lo mejor en claro. distintas proporciones, pero nosotros aquí en Chile no nos damos cuenta los representantes del progresivo que tenemos y O qué es lo sea, que han hecho a nivel internacional, claro, ¿cachai? quizás sí, ¿no? A nivel de masividad el progresivo no es tan grande, Mm. pero el público de rock progresivo es muy potente, Exacto. muy apoyador, Ujú. muy fanático, es muy fanático Exactamente. y muy ahí con la camiseta puesta. Ajá, Y bueno, con Ails, que es la banda con que ya llevo tocando varios años. ajá. eh, bueno, con Ails yo empecé a tocar, a ver, el primer disco que grabé, mira, lo anoté porque nunca me acuerdo Ya, los años de los discos. ajá, Yo grabé el primer disco que salió el ujú, 2009, In Sudden ya, Walk. ya, Eh, Salió el 2009, lo hemos haber grabado el 2008 probablemente, si salió el ya, 2009, porque un disco de progresivo toma rato. Bueno, ya, el In Sudden Walk y el 4:45 AM yo los grabé
no perteneciendo a la banda, sino que como un músico sesionista invitado. Perfecto. ¿Ya? Y de ahí, después de terminar de grabar el 445, o después de que salió, Ujú, ya fue como, bueno, ¿queréis participar? Mira, estas son las condiciones, este es nuestro proyecto a futuro. Y ujú, yo era como, bueno, ya, pues, o sea, ujú, si me gusta la música, el rock progresivo es algo que escucho de siempre, ujú, en muchísimos años. Entonces fue como ujú. ya, me meto porque el proyecto me pareció interesante y Perfecto. como desafiante, era un proyecto a largo plazo y ahí Ujú, estamos, en ese mega proyecto. Es un mega proyecto porque son varios discos. ujú, Nosotros estamos terminando nuestro quinto disco. ujú, Yo he grabado en cuatro de todos esos cinco. ajá, Eh, y bueno, hemos tenido gira a Estados Unidos, gira a Europa, México, Sudamérica, algunas partes. ujú, Maravilloso. Y ujú, claro, efectivamente nos ha ido muy, muy bien afuera. ujú, Afuera tenemos fans bien potentes, bien ajá, fanáticos. En México dejamos la patada, por así decirlo. ajá, Estuvo súper bonito el viaje a México. Los mexicanos son maravillosos. ajá, Y en general donde hemos ido ha sido bien potente y arrasadora la cosa. ajá, Arrasadora en el buen sentido de la palabra. Como de ponerle mucha energía y que eso se sienta como esa energía para afuera que uno tira ujú, y que te la devuelvan así como masivamente. Así ujú, como, oh, qué impresionante, qué bonito. Y en Estados Unidos me acuerdo algún gringo así como, weón, vengo del otro lado del país a verlos a a verlos a ustedes. ustedes. Ustedes, Bueno, así. cuático, Solo quería, así no puedo cuático. creer nunca creí que iban a llegar para acá, ¿cachai? En Europa también nos decían, no entiendo cómo llegaron para acá, qué bacán, qué impresionante. Gente muy Yo no me acuerdo si, fanática. perdón, yo no me acuerdo, estoy cruzando mundos y disciplinas en las que haya ¿Mm? estado. Yo creo que te lo contó la Marcia en algún minuto, ¿Mm? que en algún concierto que fuiste, perdón, algún concierto, un tablao de flamenco, en el que ella estaba de público, tenía al lado a una pareja amiga, ¿cachai? Y en un minuto, ¿cómo se llama? La pareja que está ahí dice, como en voz alta, dice, uy, qué bueno el percusionista, tú estabas tocando cajón. Dice, qué bueno el ¿Ya? percusionista, esta cuestión, bla, 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 impresionante, y la cuestión, bla, bla, bla. Y dice una cosa así como, se nota que además debe tocar batería u otra cosa. Y la Marcia le dice, sí, pues, si él es músico de Iceless, ¿cachai? Y el tipo así como se le iluminó la cara, y dice, pero si yo sigo a Iceless hace años, es increíble. Y la wea, tipo, sí, pero quedó absolutamente alucinado con que él estaba viendo al músico de Iceless ahí mismo y no se había dado cuenta. Y fue así como, Claro, después creo que se acercó y no sé si te pidió un autógrafo, o sea, una foto, no me acuerdo. puede ser, puede ser. Pero el tipo quedó Es que el alucinado. baterista, pues, está detrás de la batería, no se ve. No, claro, pero además, él no tenía, o sea, independientemente de que sabía que eran Claro, chilenos, pero está ese cuento como de estos grupos que son, bueno, por supuesto manteniendo la distancia, pero me estoy poniendo en el lugar de un fanático fanático, que son así como casi que están en el Olimpo, es como, ¿qué posibilidades podía tener de estar con el baterista de Aires a tan pocos metros? ¿Cachai? Y el tipo estaba pero claro. alucinado. Entonces, tiene que ver con eso que dices tú, de que los fanáticos del progresivo son muy fanáticos. ¿Cachai? Muy Como, fanático, sí. Y yo lo entiendo porque yo mismo soy bien fanático del rock progresivo ajá, y soy bien fanático. mm, Eh, y claro, es que es potente porque de alguna forma el rock progresivo es como conjuga muchas cosas, mm, conjuga intereses diversos y a veces un poco elitista, si es que uno lo quiere ver de esa forma, pero ajá. gente que no quiere pertenecer como, por así decirlo, a la masa, qué Mm. sé yo, a la masa que escucha pop, pero Sí, sí, tampoco sí, te quiere entiendo. pertenecer a o no se siente como con la masa que escucha rock, más metal, por ejemplo, o qué sé Mm, yo, po, cumbia, lo que mm. sea. Es como, Sí, sí, te como que la entiendo. gente que escucha el rock progresivo le encanta sentirse que
única y el nicho es como único y sí, es bien, es un poco nerd, pero muy bacán. No, sí, claro. Oye, a todo esto, y sácame una duda. Me acuerdo que alguna vez lo conversamos cuando tú venías volviendo, cuando venían volviendo con el grupo de la gira a Europa. Y ahí, ¿Mm? algo de las cosas que tú me comentaste en ese minuto fue como que ahí se dieron cuenta lo que a ustedes los conocían afuera. Que ustedes tenían este cuento como de que sabían, tenían como una noción de cómo era la recepción del grupo en Latinoamérica, un poco en Estados Unidos, pero que Europa a ustedes los sorprendió, así fue como, Sí, fue Europa heavy. es claramente nuestro nicho, si lo podemos llamar nicho, más potente en Europa, porque el rock progresivo está bien, está súper vivo allá. Ujú, El rock progresivo, quizás un rock progresivo no metal, ujú, porque en Estados Unidos hay más, un poco más como metal progresivo. ujú, Pero claro, en esa época nosotros quedamos bien impactados porque todavía no teníamos, por ejemplo, no manejábamos herramientas de, por ejemplo, de cuántas escuchas habían ujú. en el streaming, de, qué sé yo, no habían tantos, no se podía saber tan a ciencia cierta. Lo único que decíamos ya, las disquerías de Europa nos compran discos, sí, Ujú, sobre todo en Inglaterra. ujú, Compran hartos discos, eso te puede decir que hay que la gente quiere esa música o hay ajá, mercado para vender esa música. Pero no teníamos con tanta claridad esa información de decir, sí, o sea, los datos duros dicen que efectivamente la gente que escucha más Miles está en Europa, ajá, no en toda Europa, siempre es bien específico, no ajá. sé por qué, pero cosas culturales y uno de repente llega más en un país que en otro, Sí, claro. que pueden estar al lado. Mm, sí, que Pero heavy. Estados Unidos también funciona bastante bien. En Estados Unidos Mm, nos escuchan harto igual. mira, ¿eh? Pero México fue la sorpresa latinoamericana, digamos. México fue maravilloso porque en México son bien fanáticos del rock progresivo. Ajá. Fuimos a muchas ciudades, eh, tocamos un montón, compartimos mucho con la gente y ahí sentí un poco lo que me decías tú, que la gente ve como que, oh, estas bandas, como que Mm, increíble que estén acá. mm. Y, y qué sé yo, después del concierto estábamos tomando una cerveza en la cuneta con el loco que nos convidaba a chapulines y, Claro. y buena onda, muy natural, pero el Ajá. loco estaba así como, wow, no puedo creer que estén acá, que estén aquí con nosotros, y muy bonito. ¿Cachai? Entonces hubo súper, y nos dejamos grandes amigos, y Buenísimo. queremos volver pronto, México es maravilloso. Y Ajá. Argentina también, conocimos grupos súper buenos en Argentina. Ujú. Eh, Hay súper buena música progresiva en Latinoamérica y bueno, es poco masivo igual, claramente. Sí. Oye, Pero eso, ¿y en qué está el grupo en este minuto? ¿En qué están haciendo? ¿Están grabando un en disco este minuto nuevo? ¿En qué están? estamos terminando de la producción, de la postproducción del disco, Ujú, del quinto disco, y ujú, está maravilloso. ujú. Yo realmente así como que me acuerdo de repente se ha atrasado un montón porque nosotros ya querríamos estar con el disco en la mano, pero Mm, entre una cosa y otra se ha atrasado, pero los temas están súper potentes. ujú. Yo creo que, claro, probablemente a uno siempre le pasa lo mismo. Es el disco que más me gusta, pero es el último disco, ¿cachai? Es Claro. lo que tiene que ver con tu vida de ahora. Ujú, Está súper power, está un poco más rockero. Es como que, no sé cómo describirlo, es como que se abrió un poco más hacia otras cosas, ujú. pero no como irse hacia un Perfecto. lado o irse hacia otro lado, sino que es como abrirse, como que agarrar un par de cosas que Ujú. quizás no estaban dentro de lo tan clásico de Isles, Mm, agarrarlas y decir, sí, vengan para acá y eso le ha dado una potencia mm. muy rica. Estoy súper contento de cómo va el disco. Yo creo que Qué buena. a la gente le va a gustar harto.
Porque en el fondo yo lo que siento, que le debe pasar a muchos grupos, digamos, artistas en general, digamos, que se van subiendo la vara solo. Entonces, con Hawái, que es el disco anterior, ustedes mismos se pusieron la vara súper alto para superarla con el siguiente disco, digamos. Sí, Hawái, bueno, Hawái es claramente nuestro disco más exitoso a todo nivel hasta el momento. Ujú, A nivel de venta, a nivel de como impacto, a nivel de reviews mundiales. ujú, Mucha gente lo consideró el mejor disco del año. ujú. eh, o sea, el mejor disco de progresivo del año. Imagínate, Exacto. eso es competir contra los grandes. Sí, po. Todavía O sea, hace poquitos días nos llegaban unos mensajes así como Hawái es un disco que me cambió la vida. Siempre nos llegan mensajes así, heavy. Qué heavy. como porque es un disco muy humano, Mm. muy Sí, existencial, humano, y pese a que hay parafernalia, nunca nunca deja de ser como humano, ¿cachai? De las claro. contradicciones humanas, de la injusticia, bla, bla, bla. Pero Mm, muy humano, ¿cachai? Pese a que mm. está cosas que están en el futuro, en un Sí, futuro claro, posible, claro, etcétera. claro. Bueno, Sí, no, a ese todo, disco, claro, la vara quedó súper alta. claro. O sea, perdona que te interrumpa. Ahora, de todas maneras, para los que nos están siguiendo tanto por Facebook o que después van a ver esto en YouTube o lo que sea, yo voy a dejar claramente en la descripción de este video todos los links para que escuchen todo lo de progresivo, todo lo que ha hecho Felipe va a quedar después ahí en los links para que lo revisen, Maravilloso. sigan a este grupo, tremendo grupo de progresivo, lo sigan, descarguen sus canciones, lo escuchen, porque de verdad son cosas que, bueno, es uno de los objetivos que tengo con estas entrevistas, que es de repente que la gente amplíe un poco más la visión de cosas a las que normalmente a lo mejor no accede o no sabe que existen, que no es nada malo, digamos, uno no puede saber No, de claro, todo, claro. pero que empiecen a conocer lo que se está haciendo. De hecho, permíteme decir que yo me acuerdo por ahí una revista de progresivo europea, no recuerdo cuál era, pero yo me acuerdo haber leído una frase que era algo así como, este es un grupo de progresivo que puede ser referente en Latinoamérica, que esa cuestión pega así como, Sí, ¡wow! no, o sea, los reviews en el mundo entero respecto a Hawái fueron increíbles, Mm, increíbles, así como tú decís, wow, o sea, mm, y mm, reviews en revistas virtuales, en mm, páginas web, revistas de papel, qué sé yo, en todo orden, todo tipo de cosas, mm, súper, súper potente. Y mm, claro, como decías tú, eso nos dejó la vara súper alta y mm. de alguna forma ese disco, siempre que yo pienso en ese disco, pienso en la forma como fue compuesto, porque Ya. tenemos por ahí una sesión fotográfica súper Ah, bonita en la playa componiendo todo. Nos sí, fuimos sí, me como una acuerdo esa semana para la foto. playa, unas fotos hermosas con el Ah, atardecer, todo. ah, Es como que era muy, como que siento que eso está súper plasmado en ese disco. mm, Lo como más orgánico, pese mm, a que las historias muchas son un poco futuristas o de mm, fantasía, pero siempre como muy orgánico, lo siento. Y eso mm, es súper bonito del disco. Creo que mucha de la gente en Europa, por ejemplo, mm, ha recordado como esas, no, puede ser súper pretencioso decir que mm. le recuerda a un disco de Yes, pero Te cacho. en su espíritu, como esos discos, además lo grabamos todos juntos, todos tocando Mm, juntos en el mismo estudio del sur, que también es un lugar maravilloso para grabar. claro. ¿Cachai? Donde podíamos grabar en la noche, de repente 3 de la Mm, mañana grabando un tema así súper lento, con casi mm, todas las luces apagadas. mm. O sea, eso es. ¿Cachai? Tú decís, Eh, bueno, por eso el disco queda así, por eso los sí, discos claro, antiguos quedaban así, ¿cachai? claro. Quizás, quizás no está la perfección técnica Mm, de la ejecución como hoy día tenéis, eh, pero está esa magia, ¿cachai? Como que. Y ese disco, Hawái quedó con mucha magia y eh, yo, bueno, ya que hablándole un poco a la gente que lo puede ver, que puede mm, estar escuchándolo o mm, mañana o cuando mm, sea, realmente yo les recomiendo ese disco a cualquier persona. No, mm, no tiene que ser algún fanático del rock progresivo. Van a haber partes que te van a gustar más o otras menos.
Mm, pero si uno se da la oportunidad de escuchar el disco de pe a pa, mm. eh, es un disco que es súper, que conecta mucho con lo humano. Las letras, si las vais escuchando, las vais leyendo, Yo te cacho. las sensaciones. A mí me encanta ese disco. Oye, perdón, una faceta que no hemos hablado, calcula que ya se nos fue una hora, entonces ahí yo así, ¡pua! En fin, no, una faceta tuya que no hemos hablado es que tú independiente, o sea, además de ser músico, tú trabajas mucho en lo que es la postproducción, la grabación. Tú trabajas técnicamente ahí haciendo mezcla y todo el cuento. Eh, Ya, ¿cómo vinculas tú las dos? O sea, digamos, claramente te da, desde mi punto de vista, te da un plus a la hora de estar o en un escenario o grabando, de tener una visión además no solamente como músico en un instrumento, sino que tú además tienes como dicen los gringos, ves el big picture de cómo funciona la exacto. cosa completa, porque estás pensando ya en la mezcla o estás pensando ya en cómo quedó la grabación, etcétera. Sí, eso sí es algo que se fue dando súper naturalmente en la medida como por necesidad un poco. Ujú. Y ahora con la pandemia y toda la cuarentena se extremó eso, tanto así que estoy ya haciendo pegas, trabajando de eso. Mm, Yo trabajé igual como 6 años haciendo postproducción en un estudio de grabación, pero perfecto. nunca Ajá. mezclando, sino que yo hacía edición y postproducción, eh, un poquito de preproducción y postproducción, qué sé yo, bueno, a veces se Sí. mezclan las dos cosas. Ahí aprendí harto y antes había tenido mucho trabajo, grabé muchos años en Santuario Sónico, con el Ujú. Prava y ahí siempre mirando y como siempre mirando y preguntando, uno aprende, Sí, claro. va aprendiendo, ¿cachai? Si uno tiene Obvio. es eso, es tener la inquietud nomás, primero. Ajá. Ajá. Y, y ahora ya como que me estoy tirando un poco más a hacerlo, un poco por necesidad, un poco por todos estos grupos con la banda virtual. Lo estoy mezclando Ajá. yo, haciendo Ajá. toda la postproducción yo y ha funcionado súper bien. Han tenido críticas súper buenas, no solo de la ejecución, que son todos tremendos músicos, sino que también Ajá. de la mezcla. Y buenísimo. Y Ajá. respondiendo un poco a tu pregunta, eso te da una visión súper diferente o sea, todo el rato, desde por ejemplo cómo llevar una buena prueba de sonido, llevar Mm, adelante una buena prueba de sonido, desde ahí hasta el momento de grabar, ¿qué mm, grabar? Porque tú ya mm. decís, ya tenés la mente del editor, por así decirlo, Sí, 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 entonces decís, claro. ¿cachai? No voy a grabar una batería que hago 5 cuestiones súper difíciles y Mm, que no sé si me va a salir o no, sino que hago la batería simple, que suene bien, con onda, y lo otro lo grabo después con otro instrumento, hago claro. ¿cachai? Grabo otra capa, por ejemplo, Mm, te da esa visión, tú decís, sí, claro. antes decía, porque uno ya sabe cómo es el entramado, ¿cachai? Tú Sí, escuchas un claro. disco, cuando uno va mezclando un disco, este último tema que hicimos de Toto, Mm, Roseanne, sí, ajá, perfecto. Que hay que que quedó verlo. bastante, Hay que verlo, está ah, increíble. Está quedó increíble. súper bonito. eh, Vais como descifrando, es como cuando veis una película y tenéis la capacidad de ver más hacia el Mm, fondo, más cosas. O sea, como tú perfecto. podéis ver, te fijáis, qué sé yo, una cosa es el cuadro, el encuadre, la luz, o sea, son Ajá, muchas facetas, si uno lo quiere ver hacia ajá. el fondo o hacia el lado o Sí, hacia claro. algún lado, pero son capas de qué sé yo, son facetas eso, que van Sí, claro. generando finalmente un todo. Entonces, cuando uno Ahora, tiene esa capacidad, vaya aprendiendo esa capacidad de ver, de ver, ver esas cosas, ajá. es increíble cómo estáis pensando en muchas cosas. Quizás por eso es mi cara de serio. Estoy Sí, claro. pensando mucho. Claro, exactamente. Oye, perdón, o sea, apelando a lo mismo, ¿tú consideras que, bueno, yo tengo mi respuesta, yo creo que sí, al tiro, pero ¿tú consideras que es necesario que todos los músicos no necesariamente tengan la capacidad de llegar y sentarse en una mesa de edición y editar y mezclar, pero que sí entiendan y sepan cómo funciona ese trabajo? Es como, digamos, los hace un músico más, no sé si más completo sea la palabra,
pero los hace un músico que entiende mejor la pega si yo además sé, por ejemplo, qué es lo que necesita el sonidista que está detrás de la mesa para poder trabajar y cómo va a trabajar eso? Yo creo que hoy día sí. Hoy día es súper necesario y te da otra visión, ¿cachai? O sea, la respuesta es sí, absolutamente. Creo que... Y hoy día, por ejemplo, en la mayoría, o sea, no en la mayoría, todos los temas estos que hemos hecho en cuarentena, cada uno ha mandado sus audios y su video grabados desde su casa, así como estoy yo ahora, así como que si el vocalista puso el micrófono y se puso a cantar en una sala que ni siquiera está acustizada necesariamente, Exacto. puede que sí, puede que no, Ajá. y igual funciona, ¿cachai? Sí, claro. Y para eso necesitáis saber ciertas cosas, no necesitáis saber demasiado, Exacto. pero necesitáis tener una cercanía con lo que es grabación, mezcla, Ujú. por lo menos básica. Y yo creo que hoy día todos los músicos tenemos que tener eso súper claro, ojalá a diferentes, o sea, naturalmente a diferentes niveles, Ujú. pero, pero sí o sí tener ese acercamiento. Que es una herramienta que hace que tú podáis poner lo que sea que se te ocurre que estés haciendo, Ujú. lo ponís al público, ¿cachai? Si Exacto. no, si no necesitáis muchas lucas para ir a un estudio y quizás no tenéis la capacidad de la experiencia de llegar a como Ujú. improvisar a un estudio, ¿cachai? Sí, O claro. se te va a gastar muchas lucas y finalmente tal vez no haya lograr hacer algo tan bueno. No, absolutamente. De hecho, perdón, el paralelo que yo iba a hacer con eso tiene que ver con lo que veo yo, que es el tema de las cámaras, las luces, etcétera, etcétera. Pero que ahora, pensando además en la diferencia tecnológica con la que teníamos hace 20, 30 o para atrás, que ni hablar, que es ahora básicamente muchos tienen la posibilidad de en un computador, en un notebook que no tenga tanta magia tampoco, Mm. tener su programa de edición, poder aprender lo básico. Es este asunto que yo hablo en fotografía que tiene que ver con la democratización de la tecnología, ¿cachai? Es lo mismo en la Entonces son, música. exacto, entonces son, o sea, tú millones, pero amigos que de repente dijeron, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer lives y necesito saber con qué micrófono ya estoy sonando bien por el celular para empezar a tener lo básico, de ahí hacer un par de Claro. mezclas, subirla. Entonces como que se hace necesario, o sea, más encima con lo de la cuarentena, digamos que eso es otro tema, el tema pandémico Más por entero, extremo todavía, po. más extremo, pero es como que se vieron forzados a tener que aprender a este tema. Y lo que el otro día conversábamos con una amiga que era del ramo más escénico, de la danza y el teatro, que lo heavy es que todo esto que se aprendió en pandemia, o se aprendió en cuarentena, bajo estas condiciones extremas, después nos van a servir cuando todo esto se levante. Porque ya lo que aprendimos es como, ya, pues vamos a tener que seguir en esta, y esta cuestión a la gente le gustó, entonces voy a tener que seguir en esto, etc. Exacto. Sí, de hecho, yo también lo conversaba el otro día con alguien que muchas de las cosas, yo en algún minuto aquí en la casa tuve un mini estudio de grabación y, Sí, me acuerdo. Sí, ¿te acordáis? Hace un lote de sí, sí, años. me acuerdo. Y después ya dije, no, bueno, ¿para qué tanto? Pero ahora he tenido que volver a de nuevo armarme de un estudio de grabación. ¿Por qué? Porque me piden pistas de ya, Exacto. necesito, qué sé yo, necesito un cajón grabado. Y Mm, obviamente no podemos ir dos personas al estudio porque no se puede en este minuto. exacto. Y si tú podías entregar un cajón grabado de calidad, Ajá. probablemente en un año más de nuevo me lo van a pedir, pese a que sí se va a poder ir al estudio, ¿cachai? O sea, Exactamente. te- si realmente suena rico tu trabajo hecho en tu casa Sí, claro. eh, y suena bien, probablemente eso ya quedó así. Esa Exacto. igual es una mala noticia para los estudios de grabación. Bueno, en fin. En fin. Pero bueno, todavía hay montones de cosas que no se pueden hacer en la casa de uno y Mm, también depende del nivel de lo que uno quiera sí, hacer. claro. Sí, claro. Pero claro, yo como te decía, yo ahora estoy grabando cosas, estoy mezclando cosas, ya empezando a generar algunas lucas Ujú, que son necesarias en esta época, en que no hay ujú, tocata, ujú. eh, con eso, po. Claro. Súper loco, Oye, ¿cachai? Porque nunca me lo hubiera oye, esperado, pero bueno, no, obvio, bienvenido obvio. Oye, sea. a todo esto, perdona, y como para ir cerrando, el último tema que me quedaba, que por supuesto que lo pasamos ya rapidito, pero pasó como piola, es el tema de Virtual Band.
cómo nace este proyecto, que por supuesto me imagino como otras cosas que dicen, oye, a ver, probemos a ver cómo resulta. Y resulta que les ha ido súper bien, ha tenido Sí, pues, súper buena recepción los videos que han hecho. Entonces, ¿cómo nace? Y yo me imagino que ya le habrán dado que sea una vuelta a decir, oye, cuando esto de la pandemia se termine tenemos que hacer algo. sí, por supuesto, le hemos dado varias vueltas. Lo primero, tenemos que juntarnos a conocernos unos con otros, algunos que no se conocen, ¿Qué es eso? imagínate, y hacer un asadito y todo. Yo, por supuesto, dije, vamos, eh, ¿Verdad? vamos. Claro, lo primero, pero, y sí, le estamos dando vuelta, dando vuelta. Es difícil porque es una banda grande y todo, Ujú. pero básicamente nació así de simple. Yo puse un día, estaba escuchando, qué sé yo, estaba escuchando YouTube y era como, salió un tema de Toto, Pamela. Ya, Dije, oh, y posté así como, me encantaría tocar este tema. ya, Eso, imagínate, ya, es solo eso, esa ya. pequeña semilla. Me encantaría tocar este tema. Y un amigo bajista con que he tocado varias veces Mm. me dice, grabémoslo. Y era, imagínate, un baterista, un bajista y que quieren tocar todo. O sea, ya, y Claro. grabémoslo. Y yo dije, bueno, sí, sí, igual yo ya estoy grabando cosas he estado grabando desde la casa, Ajá. con un sistema bastante decente. Mm, No es pro ni nada, pero suena bien. mm, O sea, puedo grabar una batería relativamente bien. Así que dije, ya, pues. Yo dije, yo me consigo el guitarrista. Ya, Perfecto. y yo pongo el tecladista. Ya en serio, y Claro. después me dicen, oye, y se sumó el trombonista y dice que él puede llamar a unos trompetistas. No sé. Ya, ¿en serio? Sí, a ver, probemos. Vamos. Hicimos Guau. la preproducción, así que hay que hacer como una grilla, Sí, 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 sí. un clic, qué sé yo. Empezamos, empecé a recibir las pistas y lo ¿Ah? empiezo a escuchar y sonaba, decía, esta weá es Increíble. impresionante, weón. O sea, todos, cada uno desde su casa mandó la pista y suena Eh, súper bien. Bueno, Después, perdón. obviamente, hay que ponerle la magia de la mezcla y todo, No, pero obvio, ya, sí, pero ojo ahí también, que ahí viene otro tema que la gente dice, es cosa, pero además es como, pero eso es cosa de que manden las pistas. Viejo, pero detrás de Virtual Band hay unos músicos de aquellos. O sea, la verdad no es como, me grabo, ¿cachai? Entonces, todo en no, su no, no. mérito. No, o sea, absolutamente, sí. El hecho de que algo grabado en condiciones tan precarias comparados con un estudio rico, las Ujú. condiciones son súper precarias, todo, ¿no? En condiciones precarias porque te puedes tener un buen micrófono, pero es un Exacto. elemento, faltan, Es, te faltan muchos millones de pesos para que estés cerca, incluyendo el lugar donde grabáis. exactamente. Entonces, No, cuatro. con ese punto de comparación es precario. Y con Exacto. esa precariedad, llegar a sonar bien solo lo hace porque el que toca, Ujú. toca muy bien. Exacto. Y en el fondo la magia está en el que toca. Y Mm. como todos los que tocan son muy buenos músicos, Mm. eh, ahí tenéis. No, Eh, es heavy. es un Es poco a la heavy. antigua, ¿cachai? Es un poco a la antigua, Exacto. o sea, es súper moderno en el sentido de que son pistas separadas, cada uno graba su pista, pero muy a la antigua en el sentido de que la calidad de la cosa del receptor no Ajá. es tan bacán, pero el weón Ajá. que toca es muy bueno. Entonces tenemos Exactamente. trombonistas, saxofonistas, todos secos, súper, Cuático. súper buenos músicos, guitarristas, bajistas, pianistas, todos, cantantes, bestias. No, son todos Eh, cuáticos. O sea, Todos los con temas que magia. he escuchado de los que han posteado son así como para sacarse el sombrero. De hecho, me acuerdo el primero que posteé, no me acuerdo cuál fue el primero que posteé, pero la primera canción que reposteé de los Pamela que fue el ustedes primero hicieron, que hicimos. Pamela tiene que haber sido. Sí. Que yo posteé con el texto de, ojo, que estamos mirando puros videos desde el exterior, digamos, de extranjeros, que suenan increíbles y cáchense el nivel de músicos que tenemos acá que pueden hacer exactamente lo mismo, el mismo nivel. Ahora, perdón, tengo que hacer un paréntesis con respecto a eso, a propósito de esto de los que nos están escuchando, nos están viendo, que tiene que ver con cómo se hace la música a la antigua, que lo hemos dicho varias veces,
hay un documental que es tremendo, que se llama Sound City, que muestra de Sí, maravilloso. puta, estos que grababan en análogo al antiguo y la cuestión, Claro. bla, bla, bla. Y me acordé una frase que dice dentro del documental, pero a propósito de lo que estás diciendo, creo que lo dice ¿cómo se llama? El vocalista de los, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue. Foo Fighters, De los Foo Fighters. ya, No sé Dave si el de Grohl. los no sé si el de los Foo Fighters, que al final termina comprando la mesa completa, Sí, digamos, sí, o el de los Red Hot. No me acuerdo cuál de los dos era. ya. Pero hay uno de los dos que dice, habíamos grabado el disco anterior en un estudio digital y pucha, nos arreglaron todo. Y aquí nos dimos cuenta si éramos buenos músicos o malos músicos porque grabar en análogo y en condiciones bastante menores es donde se ven realmente los gallos, decía el loco. Aquí, grabamos Ya. aquí y salimos listos para pararnos en cualquier escenario del mundo. Porque aquí aprendimos a tocar. Sí, po. O sea, claro, en este caso, por lo menos en el aspecto técnico, es eso. Sí, claro. Es- ¿Cachai? Que yo no está en un estudio en que yo le pueda decir al músico, oye, sabes que aléjate un poquito más del micrófono Exactamente. porque, qué sé yo, porque la sala, nada, el weón llega y te manda la pista. Y en general todas las pistas han llegado con bastante buen sonido. Cosas, Buenísimo. unos mandan con reverb, otros mandan sin reverb, Claro, qué sé yo, un montón de cosas que no hay como, todavía hay un protocolo tan estricto. claro. Pero el resultado ha sido súper bueno, yo estoy súper contento. Qué Me bueno. gusta más mis mezclas que mi ejecución Ajá, ya, baterística. ya. Estoy contento con eso porque es algo que he ido trabajando muy, muy de a poquito por muchos años y ahora como que se destapó un poco, como que Perfecto. ha, ha salido potente, en este caso por necesidad y bueno, se ha logrado, se está logrando yo creo a un bastante buen nivel. Ajá. Qué sé yo, un sonidista profesional me dirá, oye, sí, pero aquí tenías esto y esto otro, seguro, segurísimo. Pero bueno, ahí se va aprendiendo también. Obvio, Yo obvio, obvio. siempre preguntando, y aceptando todas las críticas, porque así se aprende. Obvio. Como alguien podría decir en este minuto, todavía queda pandemia y cuarentena para seguir aprendiendo. Así que hay posibilidades Exacto. de seguir Sí, refinando el estilo. perfeccionando cosas y yo también, baterísticamente hablando, estoy perfeccionando un montón de cosas. Ha sido súper productivo en ese aspecto. Como decían por ahí, el pescador cuando no puede salir a pescar está arreglando la malla. Exactamente. ¿Cachai? Está ahí, Exactamente. yo estoy en la misma. Qué Y buena. bueno, y haciendo hartas cosas de forma virtual. Ajá. Clases también, eso. Eso te iba a Antes yo no, preguntar. no Por si hacía acaso, clases, por si acaso alguien aquí se tentó y dice, oh, yo quiero tomar clases con Felipe. ¿Cómo va ese el tema de las clases online? ha sido increíble, súper bien. Mm, He seguido con los mismos alumnos, de repente ya, tengo alumnos extra que llegan así como a tomar una o dos clases ajá. y ha sido súper bonito poder hacerlo porque yo ni siquiera pensaba que se podía hacer. Mm, Porque, qué sé yo, pienso que por ejemplo en el cajón es un poco más difícil porque uno necesita estar chequeando el sonido y perfecto. no toda la gente tiene un buen micrófono para transmitir, ¿cachai? Sí, O claro. para hacer el streaming. Eh, Así que, pero ha resultado súper Qué bien con la bueno. batería. eh, Está interesante. Yo, como te digo, yo pensé que ni siquiera lo iba a poder hacer y ahora seguro que van a haber alumnos que ya no van a querer hacer clases, qué sé yo, porque tengo, por ejemplo, alumnos de Valpo Claro, que vienen, se pegan el pique una vez a la semana para acá y que por claro. supuesto, si es que tal vez es como ya, vamos a hacer una vez al mes una presencial y tres Ah, no presenciales. ¿Cachai? exacto. Como que ahora se dio esa posibilidad y está buenísimo. A mí, o sea, está buenísimo porque yo no le tenía mucha fe, lo digo súper Claro. sinceramente. Y en la medida que las cosas técnicas se dan, Mm, se puede, se puede. sí, Y claro. se puede enseñar algunas cosas súper bien. Ajá. No, de hecho, una cosa que he conversado con personas de diferentes ámbitos artísticos, no solamente artísticos, digamos, de todo tipo de profesiones,
un poco lo que dices tú, que no tenían absolutamente en el radar la posibilidad de hacer clases online y se han encontrado con un público gigantesco que decían, oye, ¿sabes qué? Pucha, no sé, te voy a poner el caso de mi señora, que de repente, ponte tú ahora, tiene alumnas que son de Ecuador, de Colombia, ¿cachai? Claro. Y decían, yo no tenía ninguna posibilidad de tomar clases contigo porque no tenía cómo viajar y ahora puedo tomar clases contigo y que es algo que por supuesto va a continuar una vez que todo esto se termine. Entonces, Sí, ¿cachai? No se van esas clases no van a decir, no, ahora que se terminó la pandemia no seguimos con las clases online. O sea, claro, se te abrió no. un mercado heavy. Sí, pues, sí, y no sé con qué lo hablaba, o creo que lo hablábamos antes de empezar a transmitir, es como uno se adecua, cambia o muere, Exactamente, ¿no? Si es que no hay otra. Por lo menos exactamente. adecuarse, ¿cachai? Sí, Como ir ahí surfeando un poco, exactamente, hacer exactamente. cambios, hacer inversiones, vender ciertas cosas, y en mi caso, vender una cosa y comprar otra, como en el sentido de que, bueno, las prioridades en este minuto son estas y vamos viendo Exacto, cómo, cómo nos arreglamos, ¿cachai? exactamente, exactamente. No, hey, hey. Oye, Felipe, se nos pasó 1 hora y media de conversa Se nos volando. pasó. Qué bien, compadre. Oye, qué bueno. Ya se me acabó aquí para hacerte el último Puta, a saludo. mí Pero, también, weón, pero bueno, está el envase, digamos. Así que nada, pues, muchas gracias Felipe. por la invitación. No, Bacán. gracias a ti, Un hombre. abrazo, verte también. Que tanto tiempo que no nos vemos, aunque sea Exacto. virtualmente, se agradece. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, volver a decirte, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la conversa, estuvo muy buena. Las conversas con Chela, yo te decía que me faltaba la conversa con Chela. Esas son las mejores. Y, puta, pero insisto, nos faltó ahí tirolesco, nada más con el italiano y toda la cuestión del chop, y Qué bueno, lindo, eso qué lindo. sería para otra conversa. Sería para otro mundo, otro planeta ya, porque ya no existe el tirolesco. Puta, exactamente. Así que, bueno, lo que les decía a los que nos estuvieron viendo en vivo, que de hecho, por si acá, para que tú veas los personajes que pasaron por aquí, no sé si estarán conectados todavía, pero mira, estuvo Andrés Parodi, nada menos ni nada menos, Grande, ¿cachai? Parodi. Para que cachí. Y estuvo otro flamenco también dando vueltas, Christopher Ayala. El maestro Christopher Ayala Grande, también anduvo grande, dando Cristo. vueltas. Y nos estuvieron viendo también dentro de la gente que estuvo por acá, Marco Densner, que es tremendo fotógrafo de bandas rockeras en Estados Unidos, también estuvo presente en algún minuto de la conversa, Maravilloso. no sé si está presente todavía. Así que es. Como decía al principio, como lo dije un par de veces durante la conversa, en la descripción de este video voy a dejar ahí todos los links de posibles contactos y para que vean el material en el que trabaja Felipe en las diferentes áreas, para que después Eso. ahí lo intrusen y vean también si quieren tomar clases con Felipe o quieren seguirlo, Bueno, etcétera. claro, todo lo que sea clases. Por Bienvenido. supuesto. Así Sí, que pues eso, de pues, maestro. flamenco, de batería también. No, por supuesto, de todo. Ahí lo que se le ocurra. Ya vieron que Felipe es absolutamente diverso y ecléctico musicalmente, así que Sí, proyecto que venga, démosle nomás que ahí algo hacemos, ¿cierto? ya compadre. Oye, muchas Listo. gracias y saludos a todos. Lo Y mismo por allá. Saludo a toda la eso, familia que tiene usted, maestro. justamente por allá. Nos Y vemos, a ver si nos nos vemos juntamos pronto pronto, con un ojalá. asadito. Eso, lo que Eso, pues, sea. maestro. Muchas gracias. Abrazo. Nos estamos Chao, viendo. chao. Un abrazo, maestro. Chao, chao.